Muy buena noche, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Esta noche vamos a tocar uno de los temas que más interesantes son para nosotros acá en este programa y obviamente a nivel nacional, porque vamos a hablar sobre estos guatemaltecos que viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos, que son fundamentales para nuestra estructura familiar, para nuestra sociedad y que aportan enormemente en todos los aspectos, aspectos culturales, aspectos sociales e importantemente también en el área económica financiera, ya que gracias a su apoyo, pues Guatemala recibe casi el 40% de lo que le ingresa por exportaciones en un año. Estoy hablando pues obviamente de algo muy significativo, pero yo no quiero enfatizar en la parte económica, y quiero enfatizar en ese corazón que los compatriotas guatemaltecos viviendo afuera tienen por este país, que los hace latir constantemente, visitarnos y obviamente mantener nuestras tradiciones allá en las tierras lejanas donde están, como le digo, particularmente en Estados Unidos de Norteamérica. Para hablar de este tema me acompañan hoy dos distinguidos guatemaltecos, eminentes líderes de la inmigración en Estados Unidos, como es el señor Marco Yash, quien es el presidente de Conguate, y el licenciado Marvin Ochoy, quien es actualmente su vicepresidente. Nosotros le damos la más cordial bienvenida, Marcos, licenciado, y qué bueno que están aquí con nosotros. A la orden, gracias. El placer es nuestro, el gusto es de nosotros poder finalmente estar en el programa suyo tan profesionalmente visto y bien presentado. Muchas gracias por estar aquí, porque de alguna manera traemos la voz de los que no tienen voz. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes traen una verdadera voz muy importante, porque imagínense el increíble aporte que hace la comunidad guatemalteca en el exterior. Hemos tenido el gusto de tener acá, pues, o de tocar este tema en repetidas ocasiones. Para entrar directamente al grano, yo sé que ustedes traen 4 misiones fundamentales hoy, de acuerdo a declaraciones que hemos visto. ¿Nos podría usted contar cuáles son estas misiones, Marcos, por favor? Sí, buenas noches, doctor. Primeramente, pues en nombre de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos, que somos 30 organizaciones integradas a nivel nacional, 20 estados representados, donde estamos la mayor parte de chapines, agradecidos, ¿verdad?, con los televidentes de este maravilloso programa Acción Positiva. Gracias por recibirnos en su casa. Sí, definitivamente que el objeto de nuestra visita es poder hacer un cabildeo al más alto nivel con 4 temas fundamentales que realmente nos preocupan. El primero, por supuesto, es el tema del TPS, un tema que realmente se ha estado manejando a raíz de la catástrofe que hemos tenido a Guatemala, especialmente el área del occidente, donde la mayor parte de nuestros hermanos migrantes inmigran a Estados Unidos. Así que tenemos el tema de las reformas de Conamigua, que también es una situación que nos preocupa, ¿verdad? Y el tema del voto en el extranjero, que también, ¿verdad?, es un tema que realmente nuestros amigos del Honorable Congreso de la República, ¿verdad?, deben de tomar una decisión para que se pueda aprobar ese derecho constitucional que tenemos como guatemaltecos de elegir y ser electos, ¿verdad? Y el otro tema es el tema del DPI, ¿verdad?, que es un tema que también nos preocupa porque el 2 de enero prácticamente queda sin efecto la cédula. Entonces, claro, ese es el objeto de nuestra visita, ¿verdad?, de que nuestras autoridades nos abran un espacio en sus agendas, estar visitándolos, contándole lo que nosotros vamos a hacer, y por supuesto nos trae una más que le agregamos a nuestra agenda, que es ponerle en las manos al señor embajador Arnold Chacón el día de 3 documentos de suma importancia, que es una para el presidente Barack Obama, una para la secretaria de Seguridad Janet Napolitano, y la otra es para la secretaria Hillary Clinton. Son 3 documentos avalados por las organizaciones de migrantes para que podamos obtener el TPS para el Estado de Guatemala. Yo creo que es fundamental. Ahora, el estatus de protección temporal, obviamente se ha venido pues tratando de obtenerlo por muchos años. Entiendo que son ya 3 veces o anteriores que se ha presentado y no se ha obtenido.
¿Usted nos podría explicar un poco exactamente qué sería este estatus de protección temporal? ¿Qué significa? Sí, doctor, sí, el estatus de protección temporal es una oportunidad que se le da a cualquier país del mundo entero, siempre y cuando haya una catástrofe, una situación por cuestiones políticas. En esta ocasión, Guatemala ha calificado dentro de las oportunidades que hemos tenido de poder solicitarlo. Sin embargo, recordémonos que como esta decisión es puramente política de parte de los Estados Unidos, recordémonos de que lamentablemente estas catástrofes han sucedido en este tiempo. Y resulta que el estatus de protección temporal viene a ser prácticamente un alivio para el país que ha sido golpeado. Por ejemplo, tenemos un permiso de trabajo que nos da las autoridades de los Estados Unidos para 2 años. Ese permiso es renovable por 2 años consecutivos. Es obtenible a través del estatus de protección temporal. Definitivamente. Cuando se nos otorgue, se otorga este derecho, digamos. Definitivamente. Ese derecho incluye el paro a las deportaciones, que prácticamente viene con un paquete, diríamos, completo, ¿verdad? Porque desde el momento en que entra el TPS para un país, hace un paro directamente al país. O sea que quedan dentro de la cúpula del tiempo que ellos van a estipular. Por ejemplo, darle un ejemplo, que el Departamento de Estado, tanto de Seguridad Interna y el presidente Barack Obama puedan pronunciarse y digan, señores, todos los que entraron antes de noviembre, del 1 de noviembre del 2012 van a tener derecho a poder solicitar el TPS para Guatemala. Y creo que es una oportunidad, diría yo, estamos a un paso de poder lograrlo, porque imagínense usted, Nicaragua, El Salvador, Honduras ya tienen el TPS, y Guatemala, que ha sido golpeada con catástrofes naturales, creo de que hemos llenado los requisitos. Han habido otros gobiernos que han hecho la solicitud. En el gobierno del presidente Álvaro Colón se hizo, ahora el presidente Otto Pérez Molina se ha pronunciado de que ya hay una solicitud, ¿verdad? Entonces yo considero de que espero de que en esta ocasión tengamos ese beneficio del TPS. Me parece que esto va a ser muy positivo en el sentido que aparentemente la secretaria de Estado Hillary Clinton ha respondido positivamente, Janet Napolitano también, y entiendo por otro lado, viendo la política norteamericana, que el presidente Barack Obama, pues obviamente políticamente es un tema que puede ser muy, muy favorable a él, digamos. Definitivamente, mire, ahorita hay unos factores bien interesantes. Está el de lamentablemente, por decirlo así, la catástrofe que azotó Guatemala. Está el ambiente político que viene a ser hasta cierto punto favorable para esta situación. Resulta que antes del proceso de elección, tanto el demócrata como el republicano hablaban en tonos distintos al tema migratorio. Gana las elecciones el presidente Barack Obama, que gana a través de nuestros votos, el voto latino. Le damos una oportunidad más para enviarlo a la Casa Blanca, en donde él en su discurso hace una mención, y precisamente fue en Chicago, ¿verdad?, donde él hace la mención de una posible reforma migratoria para la comunidad migrante. Yo creo que hoy en día los republicanos reconocieron que cometieron un error el haberle declarado la guerra a la comunidad latinoamericana. Entonces, partimos de ahí, de que estoy seguro de que ahora con la mayoría del Congreso, que es republicano, y con la mayoría del Senado, que son demócratas, yo creo que va a haber un balance en cuanto a poder obtener el número de votos para poder obtener una reforma migratoria para la comunidad latinoamericana. Ahora, por ejemplo, Marvin, en el sentido de que políticamente estamos hablando la intención de tener el voto en Estados Unidos, el guatemalteco, pero también cada vez vemos más líderes de origen latino o de ascendencia latina que están participando políticamente en Estados Unidos. El mismo alcalde de Los Ángeles es una figura prominente, ¿no? Ahora,
Usted mencionaba más de 20 organizaciones allá trabajando juntas. Yo creo que ese nivel de organización es fundamental, ¿no? Para hacer ese lobbying o esa presión. Por supuesto que sí, precisamente ahí es donde vienen las organizaciones que integran Conguate, por ejemplo, en donde a través de cabildeos a nivel de senadores estatales de cada uno de los estados nuestros, valga la redundancia, donde estas organizaciones estamos registradas, a través de nuestros congresistas, se puede hacer el lobby necesario para empujar a las autoridades a que en el caso guatemalteco se abra un TPS exclusivamente o más allá aún una reforma inmigratoria que sería un premio ganado a puro pulso, a puro trabajo de la comunidad inmigrante. En el caso, por ejemplo, de los senadores, gracias a Dios ahora hay 3 senadores hispanos en Estados Unidos y hay 26 congresistas hispanos también que forman parte del Congreso de Estados Unidos. Por una parte los senadores, por otra parte los congresistas, Cámara de Representantes, la Cámara Alta y la Cámara Baja respectivamente. Y yo tenía la oportunidad de hablar con el senador Harry Reid, que es el líder del Senado de Nevada, y platicando con él me decía de que Guatemala se merece una oportunidad porque geográficamente es el único país que no lo tiene, que no cuenta con eso. Yo creo que desafortunadamente, pues creo que inicialmente en tiempo del presidente Arzú no se pidió cuando hubo la tragedia que nos afectó. Ahora, también se ha mencionado en algunas declaraciones que he oído que hace falta un lobbying bien fuerte y que eso requiere un financiamiento, requiere una organización, y alguien mencionaba que la voluntad política todavía hay que ponerla mucho más fuerte para en este momento, como usted indica, que estamos cerca, no perder la oportunidad. Claro que sí, porque se requiere, por ejemplo, un tacto negociador, un tacto político para hacer ese lobby en donde se puedan encajar las ideas de lo que Guatemala quiere aportar al país americano y lo que el país puede beneficiar a Guatemala en cuanto a la mano de obra, en cuanto a beneficios tributarios para quienes puedan acceder a la reforma o al TPS de Guatemala, ¿no? Doctor, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para aquí en su programa de poder enviarle este mensaje al gobierno de Otto Pérez Molina de que es necesaria la contratación de lobistas profesionales, hombres que conocen, hombres que deben de estar en Washington, tocándole la puerta a los senadores, a los congresistas, haciendo el lobby necesario en el Departamento de Estado, en el Departamento de Seguridad Interna. Yo tuve el honor y la oportunidad de conocer personalmente al presidente Saca, ahorita en el foro Esquipulas, y él me comentaba, me dijo: Marcos, yo invertí un par de millones de dólares contratando lobistas que los tuve en Washington. Yo creo que si partimos de esa estrategia para Guatemala, yo creo que es necesario de que ya haya una inversión a este nivel. Yo creo que el retorno que nosotros vamos a dar de poder tener una posibilidad de tener un permiso de trabajo, licencia de conducir, tener trabajos dignos, nosotros vamos a inyectarle a la economía del país, me atrevería a decir, un 25, 30, un 50% más de lo que estamos hablando, de lo que estamos enviando hasta el día de hoy, que son 4.300 millones de dólares, que prácticamente estamos sosteniendo parte de la economía del país. Bueno, yo creo que todos los guatemaltecos nos unimos a este llamado que hace Marcos al señor presidente de la República, porque obviamente, como mencionaba en un principio, la aportación que hace el migrante guatemalteco es fundamental para nuestra economía. Creo que si no existiera este apoyo, la situación sería totalmente diferente, porque es casi un 40% del ingreso en exportación, por así decirlo, que no tiene costo, pues no tiene un costo de producción para el país. Así que yo creo que eso, obviamente todos los guatemaltecos tenemos que usar esta presión social que usted mencionaba al principio para apoyarlos a ustedes en ello. Pero conjuntamente con esto hay otros puntos que son importantes, como las reformas a la ley migratoria del Consejo Nacional de Migraciones que usted mencionaba, la participación política de ustedes pudiendo votar allá. Eso, ¿cómo va este punto, Marcos? Bueno, sí, muchas gracias. Mire, antes que pasemos a este bloque, solo sí quería hacerle un llamado a la sociedad civil, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Católica, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a las universidades, que se integren a esta lucha que Conguate ha iniciado, que el Estado de Guatemala ha iniciado para que el beneficio del TPS sea dado a Guatemala. Así que un llamado a toda la sociedad civil, organizaciones, al CACIF,
que manden sus cartas al Departamento de Estado, a Washington, ¿verdad?, a la Embajada de Estados Unidos. Así que quiero terminar este bloque, ¿verdad?, haciendo esa recomendación en nombre de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos. Y sí, y respondiéndole a la pregunta, sí, hay otro tema que realmente nos preocupa, que es el tema del voto en el extranjero. El voto en el extranjero ha sido verdaderamente un verdadero desafío para nosotros los migrantes. No es la primera vez que se solicita, ya han habido otras organizaciones en Estados Unidos que lo han hecho. Sin embargo, hoy estamos prácticamente los congresistas de Guatemala están revisando, viendo si se pasa esa ley electoral, y nosotros queremos hacerle una solicitud directamente a los jefes de bloque, a los jefes de bancada, a los secretarios generales, a todos los partidos políticos, que haya voluntad política, que hoy creo que es el día en que nosotros queremos sumarnos, unirnos a esas fiestas cívicas que cada 4 años tienen los guatemaltecos. Hay varios desafíos, entiendo el desafío más grande de poder salir a votar, los sentimientos de miedo que hay para poder decir que puede haber una redada. Yo creo que estamos aprendiendo de los demás países, México, Venezuela, Perú, Colombia, otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, ya han tenido procesos electorales. Estamos aprendiendo de ellos y yo creo que el Estado de Guatemala tiene la obligación de darnos ese privilegio como guatemaltecos, de poder elegir y ser electos. Bueno, yo creo que tenemos que apoyar definitivamente estas iniciativas y unirnos a este llamamiento que hace Conguate para que los apoyemos y trabajemos juntos en una verdadera acción positiva nacional en la cual logremos todos estos beneficios para nuestros hermanos guatemaltecos. Pero usted nos quería comentar algo, Marvin. Claro, y es precisamente que para poder lograr el voto en el exterior, realmente ya está en la Constitución Política de la República. Ahí dice que todo guatemalteco es libre y puede ser elegir y ser electo. No dice si en Guatemala o fuera de ella. Circunstancialmente nosotros estamos fuera, pero no tenemos la culpa de estar afuera. Entonces hay que hacer esa viabilidad. No hay que reformar nada, sino que hay que cumplir la Constitución. Ahí está. Ahora, es nada más la manera viable de cómo hacerlo. Aquí nos enfrentamos a otro problema muy grave, que viene siendo que a partir del 2 de enero del 2013, como decía Marcos, el DPI, por favor, mucha gente, más de 1,5 millones de guatemaltecos, se van a quedar indocumentados en 2 países, en Estados Unidos y en Guatemala. ¿Por qué? Porque sin DPI, cuando vengan aquí a Guatemala, no van a poder hacer totalmente nada. Exacto. Y en Estados Unidos, sin el DPI, no van a poder ir a sacar el pasaporte. Entonces, ni de aquí ni de allá. Y este es un problema muy grave. Por lo tanto, yo también me uno al llamado para que a través de las bancadas, a través de los jefes de bloque, ese presupuesto o ampliación de presupuesto para que esto sea viable, se lleve a cabo de la manera más pronto posible. Porque es un problema realmente en donde si no existe esa voluntad de poder llevar la emisión del DPI en el extranjero, que hemos tenido acercamientos con RENAP, hemos tenido acercamientos con Cancillería, de parte de las instituciones involucradas en esto, hay un poco de voluntad, bastante diría yo. Sin embargo, hace falta precisamente la viabilidad, ese hecho de llevarlo realmente a los guatemaltecos. Quiérase o no, allá nosotros diariamente nos encontramos con paisanos que nos dicen, ¿y cuándo vamos a obtener el DPI? Bueno, imagínese, Marvin, si aquí en Guatemala aparentemente casi 1 millón de guatemaltecos no tienen el DPI todavía. Entonces, esto pues se magnifica también allá por la distancia, por la falta de facilidades. Entiendo yo que decía el señor director del RENAP que iban a habilitar en los 12 consulados, iban a habilitar oficinas y algunas otras, pero son insuficientes para la cantidad de guatemaltecos que tienen que hacer su trámite. Estamos en ahí se cuenta requiere regresiva. definitivamente una verdadera visión de Estado para poderlo completar. Y esto se une al pasaporte, porque también entiendo que pedir un pasaporte es todo un trámite y un calvario. Demasiado. Hemos tenido áreas en
en donde hasta se ha llegado a 5 meses en que no les ha llegado este documento directamente a las personas involucradas que lo solicitaron. Esto viene a perjudicar permisos migratorios, viene a afectar a Guatemala en sí, porque mucha de la comunidad que viene con el turismo nostálgico a hacer turismo a Guatemala va a dejar de venir porque no tienen ese documento de viaje. No se arriesgan, obviamente, a salir porque algunos únicamente tienen la residencia permanente, que no es ninguna garantía todavía para poder permanecer en Estados Unidos, entonces no se arriesgan a ese hecho. Entonces se estarían perdiendo millones de ingresos de divisas por concepto de remesas familiares si es que no se agilita este trámite, que además es humanamente se está atentando contra el derecho de una persona. Totalmente, y aún entiendo que situaciones, por ejemplo, el DREAM Act, que pues va a beneficiar a muchos jóvenes allá, necesitan tener su documentación de sus países, sus pasaportes, su DPI, y si no lo tienen, pues están también perdiendo esa posibilidad de aplicar dentro de esta decisión presidencial del DREAM Act. Es así, ¿verdad? Es correcto, doctor. Quiero enfatizar en algo muy importante, que ya han habido varias instituciones que nos han abierto las puertas, nos han escuchado, nosotros hemos dado nuestras recomendaciones, y precisamente me llamó mucho la atención la reunión que tuvimos con el licenciado Rudy Gallardo, director de RENAP. Nos mostró su voluntad política, su voluntad de poder trabajar con la comunidad migrante. Él estuvo con nosotros en nuestra convención, y considero de que hay una buena voluntad política en este momento de poder trabajar en conjunto. Inclusive tengo entendido ya calendarizado empezar a registrar a nuestros hermanos migrantes para el tema del DPI el 17 de noviembre, que ya viene siendo la próxima semana. O sea, sí, esto para nosotros es un aliciente, y considero de que es una oportunidad ya de acción. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que nuestras autoridades, que nuestros representantes vengan y accionen. Esto se está haciendo en conjunto con Cancillería, y pues nosotros estamos poniendo a disposición nuestras instituciones para poder abrir brecha. Tengo entendido de que este proyecto piloto se va a llevar a cabo en 4 estados y se van a hacer en consulados móviles, lo cual tiene una afluencia de hermanos migrantes que van a obtener sus documentos, y yo creo que es una muy buena estrategia. Así que yo considero que empezamos con el pie derecho, mantengámonos en esa línea. Por supuesto que faltan muchas cosas que hacer, pero con Guate está en la buena disposición de poder también trabajar de la mano, tanto con Cancillería, con RENAP, con el objeto de que en un corto plazo tengamos ese 1,5 millones de guatemaltecos nuestro documento de identificación. Claro, ahora obviamente yo creo que RENAP va a tener que evaluar muy bien sus decisiones, porque sinceramente, faltando prácticamente 2 meses, es prácticamente imposible, diría yo, logísticamente, poder llegar a tener ese resultado. Si aquí en la ciudad de Guatemala o en el país de Guatemala siguen habiendo casi 1 millón de personas que no lo tienen todavía, pero en fin, yo creo que no hay que llegar no hay que cruzar el puente hasta llegar a él, ¿verdad? Pero vamos a esperar y ver qué sucede. Pero por lo menos pareciera haber una iniciativa de que se quiere empezar a trabajar esto. Imagino que igual también con los pasaportes, pues. Sí. Y precisamente aquí viene el fortalecimiento de nuestras organizaciones, y como decía Marcos, la disposición que tenemos en nuestras organizaciones de poder dar solución al tema, de poder llevar el DPI, de poder anunciar, de poder decirles, guatemaltecos, por favor, esto está pasando, esto va a pasar, documentémonos. Es cuestión de educación, tanto con lo del DPI como con lo de los pasaportes. Claro. Ahora, en algunas declaraciones que escuchaba yo de ustedes, surgió un aspecto muy interesante que hablaba de los aspectos educativos, ¿no? Que yo creo que los voy a tocar rápidamente porque lo mencionaron ustedes en 2 líneas, ¿no? En una parte, por ejemplo, la educación en el uso de los recursos que se envían como remesas, y por otro lado la educación en cómo vivir en Estados Unidos sin infringir las leyes. Claro que sí. Fíjese que a través del Ministerio de Economía, precisamente, que estuvieron en la convención de nosotros en Chicago, también tuvimos un acercamiento en cuanto a poder llevar a cabo programas de envío de remesas productivas, cómo hacer que las remesas no solamente vengan a aliviar el bolsillo de la familia en cuanto a medicinas, en cuanto a educación, útiles escolares, alimentación, sino cómo multiplicarlas, hacer ese efecto multiplicador. Y gracias
gracias a que el Ministerio de Economía ha estado con nosotros, hemos de alguna manera ido desarrollando ese programa, además de que, como decía usted, infringir la ley. Nosotros en las organizaciones estamos dispuestos a educar a la comunidad que llega inmigrante. Hemos pasado de alguna manera un proceso en donde no es lo mismo una acción, delito, por así decirlo, aquí en Guatemala que en Estados Unidos. Allá se tipifica como crimen. Claro. Entonces resulta que por estar manejando en estado de ebriedad, una persona es ya criminal por el tipo de infracción que está cometiendo. Claro, y a nosotros pues como que nos da un shock el oírlo, pero en realidad es el tipo de legislación que es diferente, ¿no? Y yo creo que esa parte educativa es fundamental, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de cómo vivir. Me recuerdo que, por ejemplo, el embajador Chacón mencionaba al hablar de migraciones, decía, mire, es que es la ley, ¿verdad? También me recuerdo una vez que estuvo acá el presidente George Bush, cuando él se le pregunta y dice, mire, es que nosotros cumplimos con la ley. O sea que, claro que hay que aprender a vivir en el sistema legal norteamericano, que es el sistema en el cual pues habrá que desarrollarse. Yo creo que esa parte es bien clave, Marvin. Exacto, porque precisamente allá son muy celosos con la ley. La ley, lo que dice la ley, eso se tiene que cumplir. Y nosotros aquí estamos, de alguna manera, nuestra cultura tiende a violar la ley, no tiende a considerarla como un ente regulador de nivel alto, máximo. Entonces tendemos, como quien dice, a tratar de buscarle por dónde, y no es así. A países como el de Estados Unidos, Europa o algo, lo que dice la ley es la palabra. La ilegalidad de poder cruzar la frontera, ahí está, claro, y no lo hacemos más que con el deseo de ayudar a la familia económicamente, y sin embargo, pues ya se infringe en un Pero delito. Yo creo que ustedes han venido haciendo un trabajo extraordinario a través de los años, pues las organizaciones como Conguate han seguido una línea de trabajo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido caminando muy rápidamente, Marcos. ¿Qué mensaje usted quisiera dejarles especialmente a nuestras autoridades y a sus hermanos guatemaltecos? Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que hoy estamos a un tiempo de poder unir al Estado de Guatemala, sociedad civil, instituciones de gobierno, CACIF, unámonos. Hoy yo creo que mi recomendación como presidente de Conguate es: somos guatemaltecos, estamos sufriendo por las mismas catástrofes, hay un común denominador de reconstruir al país y ver de qué manera podemos traer una Guatemala digna en donde nuestros hermanos migrantes ya no puedan viajar. Hoy viajar no es lo mismo que hace tiempo y recomendamos que se abstengan de poder viajar. Recordémonos que hoy decidir emprender un viaje por México es un sinónimo de muerte. Así que y mi llamado también al presidente de México, ¿verdad?, que respete los derechos de nuestros migrantes guatemaltecos, centroamericanos y suramericanos que usan el territorio mexicano para poder conseguir el sueño americano. Que Dios les bendiga. Bueno, pues yo creo que verdaderamente hoy hemos tenido la oportunidad de oír a dos destacados guatemaltecos, destacados líderes de la comunidad allá en Estados Unidos, y obviamente gente con un tremendo amor a Guatemala, por eso están en esta lucha tan fuerte. Yo me uno a este llamado que hace Marcos Yash aquí y que hace Marvin Otsoy, en el sentido de que verdaderamente hay que ir adelante, hay que tener acciones positivas verdaderamente fundamentales, Marcos. Y en ese sentido, pues nosotros pueden contar con el apoyo de este programa, por ejemplo, cada vez que lo consideren conveniente, por favor, está abierto a ustedes para que podamos compartir esta opinión, hacer este llamamiento a nuestras autoridades, concientizar a nuestros hermanos guatemaltecos, y pues solo les deseamos que ustedes sigan adelante, cuenten con todo nuestro apoyo. Yo estoy seguro que trabajando conjuntamente con una visión clara, con una visión de Estado, se va a conseguir muchísimo. Absoluto, claro que sí. Yo también me uno a esas palabras y agradezco la oportunidad que nos dieron aquí, el espacio que nos han brindado, y por supuesto, Guatemala la conformamos todos. Así que todos juntos caminemos por una mejor Guatemala, que precisamente el ombligo lo tenemos aquí, aunque circunstancialmente vayamos a otros lados. Bueno, pues entonces les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, en el área de Reno, Nevada, en el área de Chicago, en toda la Unión Norteamericana y en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. A ustedes muchas gracias por haber estado oyendo y escuchando este programa,
y de veras demostremos esa calidad que tenemos como guatemaltecos, tomemos la acción positiva necesaria y trabajemos en favor de nuestros hermanos guatemaltecos viviendo en el exterior. Señor presidente, señores diputados, señores miembros de la sociedad civil, unámonos a este esfuerzo. Muchas gracias. Les deseamos muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches. Muchísimas gracias. Doctor, excelente, muy bonito. Doctor, ¿verdad?